Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Estéticas les damos la más cordial bienvenida a este acto inaugural de la 45ª edición del Coloquio Internacional de Historia del Arte con el tema Epistemologías situadas de cómo las prácticas generan conocimiento. Me acompañan en este acto la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Mónica Amieva, académica del Instituto de Investigaciones Estéticas y representante del Comité Científico de este Coloquio Internacional de Historia del Arte, y el doctor David Gutiérrez Castañeda, profesor de la licenciatura en Historia del Arte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y también representante del Comité Científico del Coloquio. Saludo a quienes nos acompañan en la transmisión en el canal de YouTube del Instituto, así como autoridades universitarias, conferencistas, panelistas y académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas, alumnos y todo el público y el público en general. Es de destacarse la importancia de nuestro coloquio, el cual se realiza desde 1975 y que por las circunstancias de la pandemia nos obliga a hacerlo por segunda vez de manera virtual, a distancia. Agradecemos el trabajo realizado por el Comité Científico, conformado por la doctora Mónica Amieva, la doctora Débora Dorotinsky, ambas del Instituto de Investigaciones Estéticas, el doctor David Gutiérrez Castañeda, del EDES Morelia, gracias David, y Max Hinderek, de la Academia de las Artes del Mundo de Alemania. El coloquio se ha consolidado como un encuentro emblemático que reúne académicos, investigadores, historiadores del arte de todo el mundo en un ejercicio de diálogo, reflexión y crítica de las artes. A lo largo de 4 días podemos disfrutar del programa que se integra por 26 ponencias seleccionadas por convocatoria que están disponibles en el canal YouTube desde el día 1 de octubre. Además, tendremos la conferencia inaugural de la doctora Rianzares Lozano de la Pola, académica de nuestro instituto, y las conferencias magistrales de Elvira Espejo, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de Bolivia, y de Graciela Esperanza, del Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina. Doy ahora la palabra a los representantes del Comité Científico del 45º Coloquio Internacional de Historia del Arte, los doctores Mónica Amieva y David Gutiérrez Castañeda. Adelante, Mónica, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la introducción, Betsabe. Muchas gracias también a todos los miembros del Presidium. Bueno, como ya dijo Betsabe, mi nombre es Mónica Mieva, estoy aquí junto con mi colega David Gutiérrez Castañeda, representando al Comité Científico del Coloquio Internacional de Historia del Arte, Epistemologías Situadas, en su edición 45. Y a continuación quisiera dar algunos agradecimientos que nos resultan como muy importantes, posteriormente dar el marco general, el planteamiento general del coloquio, y al final hablar también del marco más institucional de, en dónde se inserta, en qué línea de trabajo del instituto se inserta el tema de esta edición. Bueno, pues agradecemos en primer lugar también la presencia de todos quienes nos acompañan el día de hoy, la participación de los ponentes, de los conferencistas también que conforman el programa, y bueno, pues a todos y cada uno de los colegas que, del Instituto de Investigaciones Estéticas, porque desde diversos frentes han trabajado en equipo para hacer este coloquio posible, al Colegio de Investigadores por confiar en esta propuesta y enriquecerla, al Comité Científico integrado por quienes ya nombró la doctora Betsabe, por su generosidad y su compromiso, también a las doctoras Linda Báez, Elsaris Núñez y María Elena Ruiz Galut por su acompañamiento al inicio de la conceptualización del coloquio. Gracias muy especialmente a la anterior y actual dirección interina del instituto por todo su apoyo e impulso a este programa, a Araceli Rodríguez, a Isela Alvarado, a Víctor Hugo Zamora por su entusiasmo y su arduo trabajo, y a título personal me gustaría también agradecer a la doctora Rian Lozano y al doctor Luis Vargas Santiago por la retroalimentación y la complicidad en la conformación inicial de esta propuesta. A continuación me gustaría contextualizar brevemente con ustedes los cuestionamientos del coloquio que hoy nos convoca. La noción de conocimientos situados, introducida por Donna Haraway, implicó un giro teórico fundamental que reorientó las discusiones de las epistemologías feministas en el mundo contemporáneo.
Haraway, que lleva varias décadas estudiando las complejas intersecciones de la biología con el feminismo, la tecnología, la cultura, política, antropología y mundos multiespecies, irrumpió con el término de conocimientos situados en un artículo que publicó en 1988 como réplica a un artículo de su colega Sandra Harding en Ciencia y Feminismo. La respuesta que publica Haraway 2 años después se titula específicamente Conocimientos situados, la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. Se publicó en Feminist Studies y en 1991 apareció también en el libro Ciencias, Cyborgs, Mujeres, la reinvención de la naturaleza. La reflexión del conocimiento situado surge de la necesidad de analizar críticamente las implicaciones del relativismo del conocimiento como una renuncia a expandir los límites, como una renuncia a expandir los alcances, de la incidencia social de las ciencias, y también de analizar críticamente las jerarquías en la producción de conocimiento a partir de experiencias y abordajes locales, parciales y relacionados sobre todo con una óptica o una tecnología de la visión que necesariamente implican una política de posicionamiento. Las preguntas que planteaba eran, ¿desde dónde vemos y conocemos? ¿Qué limita nuestra visión y nuestros saberes? ¿Cómo vemos y conocemos? ¿Para qué mirar o investigar? ¿Con quiénes? Y sobre todo también, ¿desde quiénes? A pesar de las limitaciones históricas y de los posibles cuestionamientos que la misma noción de conocimiento situado de Haraway nos habilita, como por ejemplo, las especificidades del contexto histórico de enunciación de este artículo en los Estados Unidos de los años 90, o bien la privilegiada hegemonía anglosajona en la investigación científica y sus efectos de autoridad y poder en las dinámicas globales de validación, circulación, uso y difusión, ¿por qué convocar en un coloquio de historia del arte este artículo, generado además en un campo tan distante como el científico? En primer lugar, porque responde con diversos argumentos a la siguiente pregunta que les invitamos a pensar también desde el campo de la historia del arte y las prácticas artísticas. ¿Cómo los investigadores deberíamos situarnos, avistar e intervenir con responsabilidad desde nuestras prácticas las políticas diferenciales, las urgencias, las luchas sociales y las redes de solidaridad? En segundo lugar, justamente porque el artículo de Haraway refuta, mediante una articulación de ciencia, feminismo y política, el caduco academicismo neutral y sus perspectivas masculinas, blancas, dominantes, que denostan los conocimientos no producidos por especialistas universitarios, y aboga al contrario por reconocer y visibilizar otros lugares de generación y enunciación de saberes que habitualmente son invisibilizados, desacreditados, deslegitimados o marginalizados, y que sin embargo muchas veces han funcionado como estrategias contingentes de acción y de transformación. Los conocimientos situados han aportado entonces, también en el campo de la historia del arte, una posible herramienta para imaginar estrategias de intervención frente a urgencias en contextos diversos, abriendo otras maneras de colaborar, mirar, entender, historiar, enseñar y actuar en la esfera pública. En este marco y tejiendo relaciones entre los conocimientos situados, las epistemologías del sur y las epistemologías fronterizas, las 26 ponencias seleccionadas de 156 recibidas de distintas geografías y periodos históricos que van del arte prehispánico al presente, así como las conferencias magistrales, tienen la finalidad de discutir los límites y las agencias de los diversos dispositivos de generación y transmisión de conocimiento en el campo de la historia del arte y las prácticas artísticas que no han sido suficientemente abordados, ya sea en la reflexión teórica o en la historiografía oficial, y revisar cómo estas prácticas han tenido efectos en contextos específicos extra académicos con un alcance público mucho más amplio. Por ejemplo, la curaduría y la historia de las exposiciones, los procesos y prácticas museológicas de participación ciudadana, la mediación educativa y la pedagogía de técnicas culturales. Todo esto en realidad lo va a desarrollar más mi colega David Gutiérrez Castañeda. También, hablando del programa, me honra adelantar que contaremos con la conferencia de apertura
a continuación de la doctora Rian Lozano, investigadora del instituto, a quien presentaré más adelante, pero que ha analizado de manera sostenida desde la cultura visual prácticas culturales anormales, no normativas y sus conexiones con la pedagogía, otras epistemologías, la acción política y los feminismos. También habrá otra conferencia magistral de Elvira Espejo Ayca, artista plástica, tejedora y narradora de la tradición oral de su lugar de origen en la provincia de Avaroa, Oruro, en Bolivia, hablante de aymara y quechua, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia, cuya práctica indaga desde la decolonialidad el lugar de las mujeres en la ciencia, pero a partir de conocimientos y técnicas del textil andino, que realizan mujeres, resaltando la importancia del trabajo colectivo y las luchas milenarias de sus antepasados en defensa del territorio. También contaremos con una conferencia de cierre de Graciela Esperanza, que como ustedes saben, es una crítica, narradora y guionista de cine, cuyo trabajo ha sido fundamental para comprender problemáticas específicas de la historia del arte moderno y contemporáneo en Latinoamérica. Y bueno, finalmente con esto ya voy a cerrar. El programa de discusiones y conferencias que está por comenzar se enmarca en una serie de esfuerzos que le han antecedido en el instituto, que se han preguntado por la dimensión epistemológica de la historia del arte, pero también que se han preguntado por la comprensión de los efectos políticos de la adopción del feminismo como una herramienta que ha puesto sobre la agenda una serie de reflexiones autocríticas y que han trastocado los cimientos mismos de la disciplina de la historia del arte, sus cuerpos, prácticas, instituciones y sus narrativas conservadoras, y que también ha deconstruido y mostrado las relaciones de dominación en sus estructuras ideológicas, coloniales, patriarcales, asumiendo las diferencias como posibilidades de crítica permanente. Entre algunas de estas iniciativas, ya sea relacionadas con la dimensión epistemológica del arte o con el feminismo, podemos nombrar algunos coloquios, como el coloquio Indisciplinas, Estética e Historia del Arte en el Cruce de los Discursos, que se realizó en 1998 en la ciudad de Querétaro, Arte y Ciencia, celebrado el año 2000 en la ciudad de Guadalajara, y Miradas Disidentes, Género y Sexo en la Historia del Arte, celebrado en 2005 en la ciudad de Puebla. Y bueno, en realidad, a pesar de que todavía hay mucho trabajo por hacer en este campo, no solo con respecto a esta metodología de investigación situada, sino con alterar maneras en las que concebimos la misma institución y sus políticas de género en la organización y gestión interna, no quisiera dejar de nombrar también algunos esfuerzos de investigaciones de colegas, de alumnos de posgrado. Podemos nombrar, por ejemplo, el trabajo que ha realizado la doctora Rita Eder y sus aportaciones a la historia del arte narrada desde el sur, las contribuciones de la doctora Débora Dorotinsky también a la comprensión de posibles articulaciones entre arte, género y cultura visual. También en 2014 se realizaron una serie de conferencias de Griselda Pollock en colaboración con la Ibero. Se publicó en 2018 el libro Ángeles del Hogar y Musas Callejeras de la investigadora doctora Angélica Velázquez, y también un podcast muy reciente, Cuidado y Distanciamiento, una serie de pláticas en el encierro impulsado por la doctora Elena Chávez MacGregor, la mesa que se llevó a cabo este año en el marco del 8M, que organizó la Comisión Interna de Equidad de Género en el Instituto, intervenciones feministas en la curaduría, y finalmente, como veremos justamente a continuación, la doctora Rian Lozano realiza también desde hace varios años, en estrecha colaboración con el colectivo Mujeres en Espiral, un programa que se articula con el Sistema de Justicia en Perspectiva de Género, Pedagogías en Resistencia, y en el que colaboran profesoras, investigadoras y estudiantes de la UNAM. Y también desde hace muchos años ha coordinado con otras colegas el Seminario Cultura Visual y Género. Pues con esto cierro. Les agradezco nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy y les cedo la palabra a mi colega David Gutiérrez Castañeda. Espero que los siguientes días les resulten, días de intercambio les resulten estimulantes. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por su asistencia, por su conexión, por acompañarnos en este esfuerzo que llevamos realizando de forma virtual desde hace varias semanas, meses de trabajo, conversación, interlocución
y revisión de los estados conceptuales de la historia del arte desde una perspectiva feminista y situada. El comité científico ha decidido organizar las 26 propuestas que se van a presentar o que ya se encuentran cargadas en el YouTube del Instituto, @IESUNAM, a través de 4 ejes conceptuales. El primero, epistemologías del sur, epistemologías fronterizas, que tendrá su debate el día de hoy a las 5 de la tarde en este mismo canal, activado por la doctora Débora Dorotinsky. Busca articular las discusiones acerca de las epistemologías del sur y las epistemologías de las fronteras, prácticas artísticas mutantes, híbridas, que se configuran entre una discusión anti y postcolonial, pero que a su vez hace replantear la tensión entre norte-sur, oriente-occidente, en unas nuevas topologías que replantean diferentes sujetos políticos y estéticos. El día de mañana, a las 5 de la tarde, acompañaré la mesa Conocimientos Situados. En esta mesa trabajaremos diferentes reflexiones con respecto a múltiples formas de enunciar desde lo colectivo, desde lo individual, revisando rasgos estéticos de diferentes proyectos artísticos latinoamericanos, tensionando la noción de conocimiento situado con la de situacionalidad. En esta mesa debatiremos 7 ponencias desde la Argentina, también desde México, con respecto a la noción de masculinidad, con la noción de estilo, pero también la noción de pedagogía crítica. El día jueves nos acompañará, activará Max Kinderer una discusión acerca de curadurías y procesos museológicos. Esta mesa, que acompañará a curadoras y curadores desde España y también desde América Latina, busca revisar formas de exhibir, formas de representar, formas de construcción de narrativas curatoriales que activen nuevas críticas con respecto a la representación de diferentes sujetos políticos. El viernes, mi colega Mónica Mieva activará la mesa Pedagogías y Técnicas Culturales, en las cuales habrá una revisión de las diferentes técnicas que constituyen los estudios de la historia del arte, las diferentes maneras en las cuales se materializa, se enseña y se discuten diferentes dispositivos de saber. En estos 4 ejes buscamos rearticular una epistemología con respecto a la historia del arte que plantea la pregunta sobre su propio estatuto, su propia materialidad y sus propios proyectos poéticos. La dinámica, les invitamos a participar a través del chat del YouTube, pero también hay un número telefónico 55 43 47 98 68 mexicano, en los cuales ustedes podrán disponer todas sus preguntas, todas sus inquietudes para que las respectivas activadoras, activadores de las mesas, pero también los diferentes ponentes, puedan responder a sus inquietudes y activar algunas otras reflexiones. También nos interesa mucho en las diferentes conferencias magistrales que nos van a acompañar estos 3 días, hoy, jueves y viernes, tener un pequeño momento de reflexión con cada una de nuestras ponentes. Cada una de estas invitaciones que fue realizada desde el comité científico buscaba invitar voces, tanto desde el propio colegio de investigadores del instituto, como también desde la comunidad latinoamericana, a tomar sus propias posiciones con respecto a las escrituras de la historia del arte, los saberes originarios en relación a los estatutos del arte, pero también las historiografías que hacen pensar el estatuto de lo contemporáneo entre diferentes estratos, diferentes genealogías y diferentes formas de representación. No me queda más que agradecerles el entusiasmo, agradecer al instituto, agradecer al comité científico y a todas las 156 personas que insistieron en participar en este esfuerzo, a las 26 personas escogidas por el ejercicio de registro, por el ejercicio de organizar sus papers y organizarse a un sistema virtual en una pandemia que sigue exigiendo más de nuestros afectos y más de nuestras capacidades corporales. Al equipo técnico del Instituto de Investigaciones Estéticas, aquí presente con nosotros, que se ha encargado de lograr las diferentes transmisiones, los diferentes registros y los diferentes mecanismos de activación. Agradecemos que nos hayan permitido estar de forma presencial en una nostalgia que tal vez nos reanima para volver a trabajar en este campo de sentidos y de preguntas. No me queda más que agradecerles y regresar la palabra a Betsabeth para regresarle la palabra a nuestra coordinadora de humanidades. Gracias. Muchas gracias. Agradezco infinitamente estas palabras introductorias, Mónica, David, por parte del comité científico. Y a continuación doy la palabra a la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de humanidades, que además nos hará el honor de inaugurar oficialmente el coloquio. Adelante, doctora.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, doctora Betsabe Miramontes. El honor es para mí. Decía que el honor es para mí, también un gran gusto. Me encantaría estar allí sentada con ustedes. No lo pude hacer porque tuve antes otra inauguración. En todo caso, agradezco muchísimo a la doctora Betsabe Miramontes, no solo por invitarme a esta inauguración, sino por todo su empeño y compromiso para que trabajando junto con el Comité Científico de este Coloquio Internacional de Historia del Arte, pudiera tener inicio después de un gran trabajo organizativo del cual también participaron, y los saludo con mucho gusto, la doctora Mónica Amieva y el doctor David Gutiérrez Castañeda, pero el comité es más grande. Saludo a todos sus integrantes y agradezco desde luego este esfuerzo. Este es un coloquio internacional que se ha convertido, según lo he podido ver, en un emblema de su instituto, nuestro Instituto de Investigaciones Estéticas. El coloquio, por su labor científico-humanística, ha fungido como un faro de nuestra universidad, donde se reúnen las mentes académicas más destacadas de todo el globo, tanto de historia como de filosofía del arte, de historia del arte, de análisis estético, y para poder así establecer un diálogo en torno a las manifestaciones, los estudios y las más diversas formas de divulgación del arte en el siglo XXI. Epistemologías situadas es el tema de esta 45ª edición, y no solo permitirá conocer, proyectar y discutir los nuevos planteamientos generados por las y los investigadores, sino también estrechar aún más los lazos con nuestros vecinos del Cono Sur y de otras latitudes del mundo, más ahora que la pandemia nos ha obligado por segunda vez a trabajar a distancia. Y bueno, felicito a todas y todos quienes participarán en la conferencia inaugural. No podría estar no puedo decir en mejores manos, sino en mejor voz que la de la doctora Rianzares Lozano, una destacada académica del instituto. Y después, bueno, pues hay un programa muy nutrido que estoy segura que será muy exitoso. Les felicito a todas y todos los participantes y también a quienes están siguiendo este coloquio, Epistemologías situadas desde las redes sociales. Y con esto me permito declarar inaugurado el 5 de octubre a las 10 de la mañana con 23 minutos este coloquio organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas, como es ya su tradición. Muchas gracias, mucho éxito. Perdón, creo que nos emocionamos al escuchar en vivo los aplausos, ¿no? Muchas gracias, doctora Valencia. Al contrario, Betsabe, gracias. Gracias, buen día, doctora, gracias. Hasta luego. No quiero perder la oportunidad de agradecer especialmente al equipo técnico del instituto que se esfuerza día a día, y no nada más en estos días que nos quedan por el coloquio, sino tenemos meses trabajando arduamente. Entonces, gracias a Araceli, Víctor, Adriana, Isela, Patti, Tania. Muchísimas gracias también a la Secretaría Administrativa que ha apoyado toda la logística desde los dineros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Les pedimos que permanezcan con nosotros. En unos minutos más dará inicio la conferencia inaugural, Un pulpo en un garaje, aprender y enseñar desde el imprevisto, con la doctora Rianzares Lozano. Muchas gracias y éxito en esta jornada. Gracias. Otros lugares, como ya adelanté, ella ha trabajado temas de cultura visual, prácticas culturales anormales, y las conexiones que esta tiene con epistemologías, pedagogías, acción política y visiones del sur, desde luego también los feminismos. La doctora Lozano es investigadora del instituto
y es licenciada en Historia del Arte y doctora en Filosofía en el área de Estética y Teoría de las Artes por la Universidad de Valencia en España. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Rennes y ha realizado estancias de investigación en Goldsmiths College y en el PUEG en la UNAM. Entre 2011 y 2014 coordinó la Secretaría de Investigación y Proyectos Académicos, SIPA, del Programa Universitario de Estudios de Género del PUEG en la UNAM, y también trabajó ahí como investigadora hasta mayo de 2015. Ha sido profesora e investigadora en diferentes universidades y también tiene un trabajo como curadora independiente y crítica de arte, por ejemplo, en la Manifesta 8, y actualmente ella imparte clases de posgrado en la UNAM y coordina el área artística pedagógica del proyecto que ya anunciamos muy brevemente al inicio, Mujeres en Espiral, en el Ceferezo de Santa Marta, Catitla, y que pues ella nos lo explicará mucho mejor, pero se trata de un proyecto interdisciplinar también desde la UNAM, que ya lleva 11 años buscando intervenir el sistema penal mexicano con la combinación de prácticas pedagógicas, jurídicas y artísticas. También creo que es muy importante mencionar que desde hace ya más de 5 años imparte y coordina el Seminario de Cultura Visual, que ha formado parte de diferentes posgrados en la UNAM, por ejemplo, de Historia del Arte, de Estudios Latinoamericanos, Pedagogía de la Facultad de Artes y Diseños, y que también forma parte de la oferta de cursos del programa académico de Campus Expandido en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y que también ha impartido por diferentes profesoras, la mayoría de las veces de manera conjunta, como Nina Hechtel, espero pronunciar bien el nombre de Nina, siempre tengo esa duda, de Coco Gutiérrez Magallanes, de Maricia Belaustegui-Goitia y Adriana Solís. Este seminario en cada edición va planteando distintas problemáticas y va conjugando 3 ejes teórico-metodológicos, como los estudios feministas, especialmente generados desde América Latina, la pedagogía radical, y aquí estoy, digamos que con una cita explícita, descrita por Bell Hooks como la unión de los principios de la pedagogía crítica con las intervenciones de las pedagogías feministas y las perspectivas descoloniales y anticoloniales, también desde las insurgencias latinoamericanas. Rian ha publicado diversos artículos en revistas internacionales especializadas y en catálogos de exposiciones. Quien quiera revisar su trabajo, hay muchos artículos en la página de Rian de Academia. Yo nada más voy a referir 2 de sus obras que creo que ayudan a enmarcar también la conferencia del día de hoy, y con esto yo ya cerraría la presentación. En 2010 publicó el libro Prácticas Culturales Anormales, un ensayo altermundializador, que parte de la ecuación entre el saber, el poder y el estudio de las relaciones que surgen de la visualidad, lo visible, lo visto, lo narrado, lo escuchado y lo tenido en cuenta, y cómo desde aquí y a través de ciertas prácticas culturales, lo invisible, lo no contado y lo anormal son lugares de producción de conocimientos alternativos, cuya propuesta es la creación de este espacio que en el libro denomina altermundializador. En este proceso, las teorías feministas y los estudios postcoloniales han sido herramientas teóricas fundamentales y totalmente contrapuesto a un conocimiento impulsado desde estéticas más disciplinadas, encabezadas, por ejemplo, por ideas de belleza, de universalidad y de desinterés. Las prácticas culturales anormales más bien proponen nuevas epistemologías comprometidas con el presente y con las urgencias políticas. Es decir, es un libro de 2010, pero que está totalmente, digamos, como en el registro de reflexiones que queremos abrir, y que en realidad están presentes también en buena parte de las ponencias y de las conferencias magistrales que integran el programa. Y luego quiero referir también a otro texto de 2012, que editó también junto con Maricia Belaustegui-Goitia, Pedagogías en Espiral, Experiencias y Prácticas, que bueno, contribuye con un enfoque pedagógico distinto y también desde los estudios de género, planteando nuevas interrogantes de qué saben estudiantes y profesores, cuáles son los límites de las disciplinas pedagógicas y los motores de la indignación y el deseo en estos procesos. Pues son varios ensayos en realidad que tienen como punto de partida los estudios de género y el cuerpo, como el instrumento desde el cual se reduce o amplifica en nuestra comprensión de la realidad. Entonces, bueno, pues los invito a que revisen
pues las obras de la doctora Rian Lozano. Y bueno, pues creo que no me queda más que cederle la palabra. Muchas gracias, Rian. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Lo único que nos faltaría es darnos un abrazo. Pero lo hacemos cuando acabemos con el cubrebocas puesto otra vez. Buenos días. En un foro reciente con abogadas, con juristas, con magistradas, donde analizábamos el caso de una joven madre, Karen, acusada de la muerte de su propia hija, a partir de un enunciado muy paradójico, homicidio en razón de parentesco, comisión por omisión. En este foro les decía una muy reconocida abogada, maestra de ministros que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respuesta a una pregunta sobre el papel del arte en la Procuración de Justicia, nos dijo con una gran sonrisa llena de emoción y de entusiasmo: el arte lo puede todo. Y no, bien sabemos que el arte no lo puede todo, pero puede algo. Y ese algo es difícilmente clasificable, porque tiene que ver con poder un algo que no esperas, ni planeas, ni vislumbras. Un algo que surge imprevisto. ¿De qué forma se produce conocimiento a partir de las prácticas artísticas? ¿Cuál es su proceso y de qué tipo de saber hablamos? ¿Cómo juega lo inesperado? ¿Cómo anclar, cómo situar una práctica desde lo que no es posible determinar? En esta presentación voy a tratar de dar cuenta de ese algo inesperado que pueden producir las prácticas artísticas cuando aparecen además en el cruce de dos espacios altamente previsibles, la cárcel y la universidad. Agradezco enormemente a mis queridas colegas la invitación a abrir este coloquio que busca situar epistemologías. Gracias, Mónica. Muchas gracias, David. Gracias a Débora, gracias a Max, gracias a Araceli, Víctor y el resto de colegas del equipo técnico. Muchas gracias, Betsabe, y muchas gracias también a Iván. Es un gran honor y también es una alegría para mí estar hoy aquí con ustedes, tratando de pensar no solo cómo las prácticas artísticas producen conocimiento, sino sobre todo, qué hacemos con los conocimientos activados desde la producción artística. Y lo voy a hacer tratando de compartir con ustedes algunos reflejos de lo que ocurre en estos dos escenarios, la universidad y la cárcel, en los que, como decía muy bien Mónica en la presentación, desarrollo junto a muchísimas otras colegas mi trabajo. Dos escenarios docentes, la UNAM y Santa Marta Catitla, que funcionan como puntos de trasvase, como distribuidores de mi práctica académica, que nutren y también informan a la vez la investigación y la docencia. Comienzo con esta imagen, con este elemento, un triángulo, porque me va a ayudar a representar, sobre todo como vemos si lo animamos, un tipo de producción de saberes intermitentes y no estancos. Unos saberes que surgen de la investigación basada en la práctica artística, docente, activista, que podrían enmarcarse en el terreno de la investigación artística, siguiendo los términos de la convocatoria de este coloquio, pero que prefiero considerar parte de eso que Edith Rogoff llama las prácticas creativas del saber. El triángulo, además, como símbolo, más bien gesto de lucha, ese que, como muy bien explica Emanuela Borzacchiello, se forma al abrir el pulgar y el índice de ambas manos para juntarlas y significar el vacío. Ese triángulo me ayuda a enmarcar el trabajo móvil de estos tres ejes en el contexto de las luchas y las teorías feministas y sus alianzas tentaculares con otros reclamos de justicia antirracista, queer, no capacitista, no clasista y no abolicionista desde el punto de vista penal. En definitiva, un tipo de justicia transformativa, corresponsable, que busque hacer la vida vivible para la mayoría de los habitantes de este planeta. En este triángulo, las prácticas artísticas funcionan además como vasos comunicantes, como lazos pegajosos capaces de producir cosas, ese algo del que hablaba hace un momento. Un algo que otros lenguajes en cambio limitan, coartan, cercenen. Me refiero específicamente al lenguaje jurídico, especialmente el que sujeta el derecho penal, y también al lenguaje académico, el de nuestras publicaciones indizadas, las citaciones, la medición de la productividad académica, etc. Como los tentáculos, esos órganos invertebrados, viscosos, que se alargan y se mueven de manera muy flexible, gracias justamente a que carecen de estructura o de esqueleto interno, las prácticas artísticas, y lo vamos a ver con el ejemplo que les quiero compartir, tienen la potencia de dar lugar a lo no previsto, de abrazar lo inesperado, de suspender el curso de la acción, pero también el curso del sentido. Y a su vez, tienen la potencia de recibir a acompañantes imprevistos. En ese sentido, les pido que por favor estén atentas a la voz de un pulpo, el protagonista de una historia que de manera despedazada va a interrumpir el curso de esta conferencia. Pero antes déjenme recordar de la mano o de la ventosa de Donna Haraway que tentáculo proviene de dos palabras latinas, tentaculum, que significa palpitante, y tentare, que significa sentir, e intentar.
Un pulpo en un garaje. Gloria Fuertes. El pulpo se había perdido. Estaba vivo pero muerto de miedo en aquella inmensa jaula que olía a gasolina. El pulpo no sabía que olía a gasolina. Y cada vez respiraba peor. El pulpo recorría aquel siniestro lugar, tropezando con coches, camiones y sin encontrar un cubo de agua que llevarse a la boca. Como el pulpo en este relato, el lugar en el que nosotros nos encontramos también es siniestro. Y es que conviene no olvidar que reflexionar sobre la investigación artística como una herramienta transversal del conocimiento, como dice de nuevo la convocatoria de este coloquio, tiene en nuestro caso que lidiar, que embarrarse de preguntas, que mancharse de tomas de posición y de acciones, no sé si de respuestas, relacionadas con actos tan terribles y tan desgarradores como la desaparición forzada, la pobreza extrema, la violencia desmedida, el encierro, la locura, la pérdida de libertad o la muerte. En este contexto de horror extremo, como lo han descrito tantas autoras, las metodologías que empleamos son extremadamente paradójicas, llegan a ser casi imposibles. Nos arrojan al dilema de tener que trabajar desde el campo de la visualidad con lo imprevisible, también con lo que ya no está o con lo que siempre fue invisible. Las compañeras presas, la desaparición de estudiantes, los paros universitarios, los feminismos y los transfeminismos, la enfermedad mental, los virus. Un contexto y una forma de trabajar con él o en él que nos obliga a acoger el imprevisto y hacerlo interrumpiendo el curso de todo lo demás, de los programas de trabajo de nuestros seminarios, de la vida académica de nuestras dependencias, de las entradas semanales a la cárcel, del trabajo digital como ocurrió ayer atendiendo las caídas de esa tecnología única, nos obliga incluso a suspender el curso de una conferencia. El pulpo, como ya os dije, estaba muerto de miedo, pero más muerto de miedo se quedó el chico del garaje cuando por la mañana y a medio despertar se dispuso a lavar los coches y tiró de la manguera que asomaba entre las ruedas de un camión. En ese momento sintió cómo otras 7 mangueras le palpaban, le abrazaban y le llenaban la cara de tinta. ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto? ¿Un pulpo en el garaje? ¡Estoy perdido! El que está perdido soy yo, perdido y despistado. Perdidas, despistadas y muertas de miedo en este contexto horroroso, la pregunta para continuar sería entonces, ¿qué puede hacer el arte, su práctica, su investigación y su docencia con todo esto? ¿Y cómo hacerlo desde una universidad pública como la UNAM? Desde un instituto de investigaciones estéticas como el nuestro. Un instituto que no ha sido en absoluto ajeno a las urgencias sociales, a los reclamos de justicia y a las premisas éticas del académico. Para tratar de responder, o al menos merodear alrededor de estas preguntas, voy a compartir un ejemplo del tipo de maniobras tentaculares que realizamos en el proyecto Mujeres en Espiral en la cárcel femenil de Santa Marta, Catitla. Con ello pretendo ilustrar la dimensión explosiva que sobreviene cuando damos lugar, cuando acogemos el imprevisto en espacios tan previsibles y tan predecibles como el sistema de justicia penal y el sistema educativo. Y es que, como sugiere Marisa Velosteguigoitia, directora del CIEG y director también de este proyecto, a pesar de que puedan resultar escenarios en apariencia separados, la cárcel y la universidad comparten la aspiración moderna de la inserción del sujeto, así como esa promesa también altamente moderna de que es posible un futuro para aquellos que se disciplinen, a través de la supuesta rehabilitación en el caso de las mujeres presas, o a través de la profesionalización en los espacios de formación superior. Santa Marta Catitla es una cárcel femenil situada en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Desde el 2008, la UNAM, a través del proyecto Mujeres en Espiral, ha intervenido en este lugar de manera interdisciplinaria y también muy complicada, incómoda muchas veces, con tropiezos, cruzando prácticas jurídicas, artísticas y pedagógicas con el objetivo, lo decía también muy bien Mónica en la presentación, el objetivo fundamental de generar transformaciones en el sistema jurídico y penitenciario. El proyecto, ubicado actualmente en el CIEG, aunque durante muchos años estuvimos sostenidas desde la Facultad de Filosofía y Letras, está conformado por compañeras presas, por estudiantes y profesoras de la UNAM y también por artistas y abogadas que se han ido sumando permanente o intermitentemente a lo largo de todos estos años. Mujeres en Espiral está formada por 3 áreas: la jurídica, conformada por la Clínica de Justicia y Género Marisela Escobedo, creada en el 2013,
Esta clínica es un espacio de formación, de práctica jurídica, que busca formar jóvenes abogados, mayoritariamente jóvenes abogadas, que contribuyan desde la perspectiva de género y especialmente desde el litigio estratégico a transformar el sistema de justicia mexicano. Por otro lado está el área artístico-pedagógica, que es donde yo realizo mi trabajo. Las integrantes de esta área somos alumnas, investigadoras y profesoras de la UNAM, que entrábamos antes de la pandemia cada lunes a Santa Marta, y ahí con las compañeras presas, haciendo fanzines, pintando murales, creando recetarios caneros, grabando cortometrajes, tratábamos de entender qué elementos llevan a que las mujeres que están allí sean especialmente vulnerables ante los excesos, la discriminación y el castigo del Estado, pero también de toda la sociedad. Algo que desde luego tiene que ver con el género, pero también con la clase social y con el color de los cuerpos. Y es que, como supongo saben, la cárcel está llena de mujeres racializadas y pobres. Por último, el proyecto se completa con el área de investigación, que funciona a través de un seminario de formación que ha recibido diferentes financiaciones, especialmente PAPITS, financiaciones universitarias, y que se complementa con una gran cantidad de estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado que realizan sus tesis a partir de investigaciones relacionadas con el proyecto, generando este flujo triangular y tentacular, también tintineante, que conecta las escotillas de la cárcel con las ventanas de los salones de clase de la UNAM. Y habló el pulpo. No temas que no aprieto. Es un mecanismo de defensa que tenemos los pulpos cuando alguien nos agarra de una pata como tú has hecho. Y habló el muchacho. Alucino. Además de pulpo, sabe castellano. El pulpo soltó el cuerpo del muchacho y este salió corriendo y se encerró en la cabina de un autobús. Baja el cristal y sal. Por favor, llévame al mar. Baja el cristal y escucha. Llévame primero a la ducha. Estoy seco y no puedo respirar. Me da miedo, dijo el chico intentando arrancar el autobús. Por favor, chaval, dijo el pulpo. No me abandones ahora que estoy más despistado que un pulpo en un garaje. El muchacho del garaje salió de la cabina, llenó una cuba de agua y le dijo al pulpo: métete en la cuba. El pulpo se metió y se quedó quieto y callado. El muchacho del garaje seguía muerto de miedo, no por el ataque del pulpo, sino porque el pulpo hablaba. Me tengo que deshacer de este bicho, ¿pero cómo? Las tres áreas del proyecto, les decía, trabajan juntas, codo, con mucho esfuerzo, con mucho enredo, pero uniendo todas el aliento para conseguir que las mujeres, encabezadas por nuestras compañeras presas, que en muchos casos se han convertido en buenas amigas, puedan tener un acceso más justo a la justicia. Esta imagen fue tomada en el año 2012. La chica de la fotografía es Karen. Está, como ven, mirando hacia arriba, un gesto que no es en absoluto insignificante. Su caso es paradigmático en muchos sentidos y ha acompañado casi desde el principio el desarrollo de este proyecto híbrido, donde, como vamos a ver, la práctica artística sirvió para rechazar primero en términos visuales y después también en términos jurídicos la sentencia impuesta a una joven madre. Ana Karen Contreras Gutiérrez ingresó en Santa Marta Catitla el 10 de mayo de 2011, una fecha, el 10 de mayo, Día de las Madres, aquí en México, absolutamente significativa para el caso. Tenía 23 años y su hija de apenas 15 meses había fallecido en un hospital a consecuencia de las agresiones de su expareja, un sujeto que no era el padre de la pequeña y que, como pudo comprobarse después, sometía también a Karen a episodios de violencia extrema. Karen llegó al hospital con su hijita Nancy muy grave. Al parecer, este hombre había abusado sexualmente de la bebé y después la había acabado estampando contra la pared. Karen llevó a Nancy al hospital y no volvió a pisar la calle. Tampoco volvió a ver a su hija. Aunque la bebé murió mientras ella estaba detenida en la agencia ministerial, Karen no fue notificada del deceso hasta que ingresó en prisión preventiva en Santa Marta Catitla. Ana Karen fue acusada de homicidio en razón de parentesco calificado y violación equiparada, agravada en la modalidad de comisión por omisión. Karen fue encarcelada con una sentencia que parece oxímoron. Fue encerrada por no hacer nada. Condenada a 30 años, 7 meses y 15 días de prisión, Karen fue sentenciada por ser mala madre. Chacala fue el título, el apodo que recibió en la cárcel, cuando otras presas la esperaron con agujas
después de que una custodia les informara de esta primera acusación con toda la peor voluntad que podemos suponer. Ana Karen fue encerrada y violentada por no haber dado su vida por proteger a la menor, sin que en ningún momento los procuradores de justicia, desde los miembros del MP, los policías, los jueces, incluso sus abogados de oficio, hicieran el más mínimo esfuerzo por juzgar atendiendo a las condiciones en las que se generó el suceso que acabó con el asesinato de la pequeña. Es decir, sin tomar en cuenta la necesidad de juzgar con perspectiva de género y tomando en cambio, eso sí, todos los estereotipos y prejuicios de género para fundamentar esta sentencia. Es más, siendo condenada con una declaración obtenida bajo tortura, en la que le obligaron a firmar un documento que ella ni siquiera leyó, donde, entre otras cosas, admitía haber estado en el momento del crimen y no haber hecho nada porque prefería quedarse con él. En su audiencia ante la jueza, a pesar de este documento, Karen se había defendido con toda la fuerza. «Yo no sabía», explicó, «no lo vi», gritó, con un comportamiento también inesperado, no previsto por la ley y por tanto castigado, sobre todo cuando además sale de la boca de una mujer pobre. Cuando Karen llevaba ya unos 2 años en prisión, un día, mientras las compañeras pintaban el segundo mural, se acercó a la palapa del patio de visitas donde nos reuníamos semanalmente. Mirando al piso y con la cabeza cubierta por una cachucha azul, agachada y encapotada, Ana Karen contó sin pausa, sin entonación, sin aliento, sin respiro, lo que le había ocurrido. Después agarró un pincel y se unió al grupo de muralistas. Sus 3 intervenciones la conectaron de nuevo con su hija, con su cuerpo gestante, con su deseo. Podía haber pintado cualquier cosa, pero pintó su maternidad y una escena de placer situada en un tiempo pretérito, quizá mítico. A pesar de no haber sido escuchada, a pesar de haber sido callada y desaparecida por la ley, Ana Karen quería hablar de su hija. Karen quería hablar de su cuerpo y de su deseo. Ana Karen necesitaba ser escuchada, rechazando su sentencia, rechazando con ello la ley y sus reglas de juego. En su obra Los abajo comunes, Planear fugitivo y estudio negro, un conjunto de ensayos en los que Fred Moten y Stefano Hani proponen nuevos modos de experimentar el estar juntos desde la potencia de la tradición radical negra, en este libro los autores reclaman el derecho, también radical, a rechazar y cuestionar los supuestos que operan en las estructuras que habitamos. Según Moten y Hani, recordando a Spivak, este rechazo opera como el derecho original, el primero de todos, ese que cambia el juego, sus reglas, justamente porque no acepta las opciones, los puntos de partida ofrecidos. El rechazo de ese juego, que podríamos añadir nosotras, deja fuera, sin voz y sin aliento, a muchas mujeres privadas o no de su libertad. Deshaciéndose de su cachucha y levantando la mirada para poder pintar con trazo monumental las paredes del penal, Karen puso en juego ese rechazo, reimaginando con ello su experiencia y registrándola en los muros de la ley. Desde entonces, la clínica Marisela Escobedo tomó su caso y trabajó con ella por más de 8 años. En este proceso, Karen se descubrió y volvió a alzar la vista. Y este gesto, necesario para empuñar el rodillo y levantarlo, estuvo acompañado de un acceso también inesperado al relato. Gladys Morales, actual coordinadora de la clínica y abogada encargada de todo el proceso legal que acompañó a Karen hasta su liberación, explica cómo su acceso a la palabra, su rechazo de la ley, tuvo como consecuencia fatal, aunque muy previsible, la activación de multitud de prejuicios de género, el de la buena madre, el de la mujer sumisa y abnegada, que a su vez fueron plasmados en resoluciones, como ella nos cuenta, llenas de faltas técnicas. Faltas que llevaron, por ejemplo, a que la jueza de primera instancia considerara que su forma de encarar al asesino de su hija, en el primer careo que tuvieron, no fuera la propia de una víctima de violencia. O las que también llevaron a que, por su parte, la magistrada encargada de resolver la apelación ya en segunda instancia, y después de oír el relato de Karen seguro y bien articulado, argumentara que le parecía que la acusada ya estaba grandecita para dejarse violentar. Para acabar con este caso, les quiero poner un fragmento de Sin etiquetas, Lamentada de la Llorona. Es un cortometraje que se produjo ahí dentro, en Santa Marta, en el año 2016. En este momento, Karen había sido trasladada a Tepepan a causa de su fragilidad emocional y de los enormes problemas de salud mental que le había provocado el encierro y la muerte de su pequeña. Pero a pesar de este traslado, su caso, seguía estando siempre en el centro de nuestro trabajo. Tras la pintura de los murales, la realización de un diccionario canero, la producción de 2 fanzines en los que estuvimos trabajando las condiciones de vida invivibles de las mujeres presas, las compañeras nos compartieron su voluntad, o más bien su exigencia de llegar más lejos, o quizá más bien de apuntar más fino. Querían que los productos generados en estos talleres llegaran directamente, sin titubeos, sin desvíos, de manera inmediata, a las manos, a los ojos y a los oídos de los operadores de justicia, esos que las sentencian y las condenan.
y pensaron que el formato de video corto sería una vía más efectiva. No me imagino al juez revisando nuestro fanzine, decía una de las compañeras. ¿A poco no tienen los mejores celulares? Pues que ahí directito les llegue nuestra historia, decía otra. Como van a ver en este fragmento, decidimos hablarle a la ley para demostrar, para enseñar, las injusticias a las que muchas de las mujeres presas son sometidas a lo largo de todos sus procesos. El caso de Karen fue nuestro punto de partida. Lo trabajamos dentro y fuera del penal, con la conducción de las compañeras abogadas, dirigidas por Luis Alberto Muñoz, que entonces era el coordinador de la clínica. Ellas nos explicaron el caso a todo el equipo, lo discutimos, lo trabajamos en clave ficcional y después lo grabamos. Y además lo pusimos a dialogar con historias, como la leyenda de La Llorona, que provenientes de la cultura popular nos ayudaron a entender cómo este mandato de la maternidad hegemónica, como la llamó Amor Teresa Gutiérrez, entonces alumna de doctorado y miembro del proyecto, cómo este mandato determinaba, reificaba, sometía y sitiaba la vida de tantas y tantas mujeres. El resultado fue este corto, realizado a partir de la metodología del cine participativo, guiado por el trabajo de la realizadora Siltia Uteriño, del que les voy a poner un breve fragmento. Somos nosotras, la madre, la hija, la abuela con 5 nietos, la recién casada, las solteras, las que no tenemos familia, las amigas, las profesionistas, las indígenas, las amas de casa. Somos las que deseamos la libertad. ¿En qué lugares crees que podrían estar estas imágenes? ¿En algún edificio o en qué tipo de institución? ¿No? Un mirador, en los terrenos de CEU, por ejemplo. La UNAM. UNAM o Politécnico, alguna de ellas dos. Como igual en un museo. Sí, yo creo que es un lugar importante, no sé si es de aquí o de dónde es. En un parque, yo creo. Bueno, esto me lo imagino en el muro que pretenden levantar entre la frontera de Estados Unidos y México. Y esto, pues que están en la cárcel. Tiempo y esperanza. Somos las malas de la película, mujeres presas cansadas de pedir justicia, las mal enjuiciadas, las mal condenadas. Si le digo mujer presa, ¿en qué piensa? Mujer presa, violencia, maltrato. Sufrimiento. Como en las series que he visto y así. Media machorra o algo así. Sí, y agresiva. Todas las mexicanas con este sistema que tenemos de machistas. Una mujer que está en unas circunstancias por cosas de la vida, no tanto porque ella sea delincuente, sino porque las circunstancias la han llevado a ello. Trabajadora, cansada, agobiada por los hijos, el quehacer del trabajo y la falta de oportunidades. Somos mujeres con derechos que queremos entender la ley y sus tecnicismos. Mujeres que para trascender queremos ser vistas y escuchadas, sin etiquetas y sin estigmas. Liberarse de todo pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Nos dirigimos a quienes nos juzgan y nos prejuzgan, a las autoridades que procuran e imparten justicia, a la sociedad, a las familias y a todo aquel que quiere escuchar. El Justiciero, la verdad, aquí y en directo. Buenos días a todos y a todas. Quiero que conozcan el caso de Artemia, una mujer que mató. ¿Este es correcto? Sí. Bueno, esta mujer está implicada en el homicidio de su hija de 3 años de edad. Ella dice que es inocente, que el que la mató fue su pareja sentimental. La policía ya aprendió a ambos, pero ella es culpable porque no hizo nada para salvar la vida de la niña, quien murió en un hospital de Tlalnepantla poco después de la brutal golpiza que le propinó la pareja de esa mujer. Las autoridades nos tendrán informados acerca de ese caso tan grave. Yo soy Charo Rey, este es su programa El Justiciero. Queremos escuchar tu voz. Atrévete a llamar al 42 11 535. Esa Artemia de la que están hablando
Es la que trajeron hoy. Sí, es aquella indígena que apenas si puede hablar español. A esas mujeres se les llaman chacalas. Le va a ir muy mal la primera noche en el dormitorio. Pobre. ¿Pobre? Pero si mató a su hija. ¡Qué horror! La mató. Dicen que a golpes. Ella no la mató, fue su pareja. ¿Y por qué trajeron a Artemia si fue su pareja quien la mató? Ella va a pagar por un delito que no cometió. Yo conozco a varias personas aquí y están por la misma situación y siguen muchos años presas. Ellas son pagadoras. ¡Corten! Estamos haciendo esta película desde adentro para afuera, para ejercer el derecho de réplica, para dar una respuesta a la justicia, que los jueces vean que no somos como ellos creen, para que abran los ojos. Que se quite la venda de la justicia y que vea nuestra realidad. No sé si han oído que en días recientes ha estado sonando mucho el caso de Artemia García. Este caso es muy similar a los casos que llevamos aquí en la clínica respecto al estereotipo de la mala madre. Y que me gustaría que viéramos qué es lo que se dice del caso. ¿Les parece bien? Sí. Viri, ¿nos puedes presentar el caso? Sí. Pues la historia, según lo que han contado los medios de comunicación, es que Artemia viene de un pueblo en la sierra de Chinantla. A los 16 años trabaja como sirvienta y vivía en unión libre con Sebastián, de 18 años de edad. Tuvieron una hija, Florita. Entonces Sebastián perdió su trabajo y comenzó a tratar a Artemia con brutalidad. La golpeaba y no le ayudaba con la crianza de la niña. Una tarde, Artemia salió a comprar tortillas y dejó a Florita a cargo de Sebastián. Cuando regresó, Artemia se encontró a la niña tirada en el suelo y Sebastián fuera de sí dándole patadas. Paralizada por el miedo no pudo intervenir y actualmente Artemia está recluida en el Ceferezo, donde espera una sentencia que podría ser de 20 a 50 años. Ese es el caso. Estamos haciendo esta película para hacerles saber que sabemos, para transgredir, para mostrarnos sin revictimizarnos, para recobrar la dignidad. ¿Y dónde está la justicia? ¿A quién ve? ¿Qué ve? Nuestros procesos los marca la injusticia desde la detención hasta que entramos en prisión. Las preguntas son formuladas por las chicas de Santa Marta. A ellas les interesa preguntarle, ¿cree usted que el sistema de justicia en nuestro país es confiable? Sí, sí es confiable. Yo considero que sí es confiable. Si hacemos únicamente un análisis de cómo está legislado, cómo está preparado, podemos decir que es un sistema confiable. El problema es cuando se desvirtúa por el operador. El sistema de justicia en México es una basura. Es lo peor que hay en México. Está hecho por criminales. Yo creo que es pésimo, es de los peores que existen en el mundo. Es una porquería. Ay, es una basura. Nunca se defienden los derechos. Hay muchos inocentes adentro de la cárcel. Que les inventan, que les siembran droga. No hacen bien su trabajo y pues se va gente que en realidad pues no es culpable. Culpan a personas inocentes solo por estar en el lugar equivocado. Y después resulta que de 8 o 10 años lo dejan salir porque nunca lo encontraron culpable. ¿Y cómo le van a reponer eso que le quitaron? La corrupción está tan grande que después de 6, 7 meses te das cuenta que el abogado que te contrataste simplemente no ha hecho nada. Tu entorno es lo que hace que algo sea verdad o no. Si tienes dinero y si tienes algo, pues puedes lograr tu libertad con buenos abogados y dinero. Y desafortunadamente la gente más humilde, más pobre, más desamparada es la que está siempre en las cárceles. Buenos días a todos y a todas, soy Charo Rey. Vamos a retomar el caso de Artemia, la horrible Artemia, cómo se ha llegado a conocer a esta mujer que participó por omisión, o sea, por no hacer nada, según el Ministerio Público, en el asesinato de su hija Florita, de 3 años de edad. Pues bien, esta mujer está ya en manos de las autoridades. Es una delincuente más que ya está fuera de las calles. Vamos ahora a escuchar los comentarios del público. Mire, señorita, yo creo que las madres tienen siempre la obligación de velar por sus hijos en toda circunstancia. Que se pudran en la cárcel las malas mujeres. Ellas son las únicas responsables. El justiciero, la verdad.
¿Qué podemos ver en el caso de Artemia García? Lo más seguro es que se le acuse de homicidio calificado en razón de parentesco en su modalidad de comisión por omisión, porque aunque ella no lo mató, van a considerar que debía de haber cosas que podía haber hecho para evitarlo. Ya hemos visto que hay 4 niveles de análisis en los delitos de comisión por omisión. Primero, que era el calidad de garante. ¿Ella tiene la calidad de garante en el momento en que ocurren los hechos? No. ¿Por qué no? Porque no estaba. Lo más seguro es que tanto el Ministerio Público en su acusación como el juez en su sentencia determinen que sí, porque se espera que una madre tenga esa calidad las 24 horas del día y se olvidan que hay veces que los niños no están efectivamente a cuidado de los padres. Pueden estar en la escuela, pueden estar a cuidado de los tíos y tías. En un segundo punto, ¿ella podía prever que eso iba a ocurrir? No. Pues ella solo fue por las tortillas. Como tal, eso no implicaba poner a la niña en una situación de riesgo. Tanto el Ministerio Público como el juez van a decir que sí era previsible porque había antecedentes de violencia. En el tercer punto, que es posibilidad, ¿podía hacerlo? No. ¿Por qué no podía hacerlo? Pues porque era víctima de violencia. Y se le podría exigir a Artemia que se hubiera interpuesto entre su hija y Sebastián, aun cuando ella hubiera arriesgado su vida. Son de las cosas que ellos deberían de pensar, pero generalmente la respuesta es: ella debe de hacer todo, incluso en contra de su propia integridad. Y en el último punto, el nexo de evitabilidad. Si ella se hubiera interpuesto, ¿eso evitaba el resultado? No. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Igual y la golpea a ella y luego golpea al hijo y tenemos el mismo resultado. Entonces, si no hay garante, si no se le señala que se debe de hacer, si no podía evitarlo o si no cambia incluso haciendo lo que debía, no hay delito. Gracias al enorme trabajo de nuestras compañeras presas y de manera muy especial a la práctica litigante de la clínica, informada y apoyada, como decíamos, imprevisiblemente sobre la práctica artística y pedagógica, gracias a todo este esfuerzo, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito aprobó de manera mayoritaria una resolución elaborada con perspectiva de género por la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Desde el pasado mes de julio, Ana Karen está libre, rechazando con ello una sentencia de 30 años por un crimen que no cometió. El pulpo asomó su extraña cabezota por la cuba y dijo con una vocecilla muy triste: Oye, chico, ¿quieres ser mi amigo? ¿Yo? ¿Para qué? Para jugar conmigo en el mar. ¿Sabes nadar? Claro que sé. Pues llévame al mar y te enseñaré a regatear a las olas y nos reiremos de los peces de colores. El muchacho del garaje ató la cuba a una carretilla y corrió tras ella, calle abajo hasta el mar. A primera hora de la noche el puerto estaba desierto. Con gran pena el muchacho del garaje dio un empujón a la cuba en el borde del arrecife. La cuba iba saltando de roca en roca hacia el mar y dentro de la cuba iba mareado el calamar. «Pulpito, buen viaje», dijo el muchacho del garaje. Desde entonces, todas las tardes iba el muchacho del garaje a las rocas a visitar a su amigo el pulpo. Y el pulpo, como le había prometido, le enseñó a bucear, a reírse de los peces de colores y a sentir la amistad, no solo con los animales de la tierra, sino también con los animales del mar. Así, de vuelta al mar, acaba el relato que han estado escuchando de manera intermitente a lo largo de esta presentación. Un pulpo en un garaje es un cuento de Gloria Fuertes, poeta y maestra de muchas infancias españolas. Una mujer que escribía garaje con J y lo pronunciaba muy fuerte, con toda la dureza y la fortaleza de una vida sobrevivida entre la guerra, la posguerra y el franquismo. El cuento lo han oído relatado en la voz de Brenda Magui Macías, otra escritora, poeta, actriz y maestra de voz más suave y acento de Coahuila. Como muchas otras colegas y estudiantes, Brenda se vinculó al proyecto Mujeres en Espiral
mientras realizaba su investigación de doctorado sobre los usos del teatro en escenarios penitenciarios. Brenda, la voz que madura, fue otro de esos tentáculos que entraban y salían del salón de clase a la palapa penitenciaria. Otro de esos brazos enredados que hasta el día de hoy me ayudan, junto con Marisa, con Gis, con Vale, con Gladys, con Nina, con Patti, a preparar cosas como esta. Muchas gracias a todas. El título del cuento refiere a una expresión, estar más perdido que un pulpo en un garaje, muy popular en España, una expresión utilizada para decir que algo está fuera de lugar, que resulta poco probable, que es imprevisible. También se usa para indicar que alguien está muy desorientado. En el cuento, les recuerdo, un pulpo vivo pero muerto de miedo aparece perdido en un garaje. A la mañana siguiente, un joven también muere de miedo, alucina. La sorpresa mayúscula, como el mismo muchacho declara, no es por la presencia del pulpo, ni siquiera por la posibilidad de su ataque. La sorpresa, el delirio, la confusión, aparece cuando el pulpo habla, y habla en castellano, y con ello es capaz de convencer al joven de que le dé agua para no morir y de que lo devuelva al mar para sobrevivir. El cuento acaba con una nueva escena. Ya fuera del garage, el joven y el pulpo, que no sabemos si es pulpa, se ven cada tarde en el mar y ahí, en una escena que también enseña un tipo de conocimiento del todo afectivo, el joven aprende con el pulpo, con la pulpa, a bucear, a reírse de los peces de colores y a sentir la amistad. Con su liberación, Karen, como el pulpo, es de vuelta a la vida. Lo que todavía no sabemos es qué ocurrirá con su vuelta al océano, cómo se acomodará. El mar ya no es el mismo. La reinserción es un fracaso y ella, atravesada por tantos años de encierro y sufrimiento, también es distinta. Lo que sí sabemos es que en primera y en segunda instancia, los jueces habrían esperado que ella, como las hembras de los pulpos, las pulpas, se deshiciera de sí misma hasta dar la vida por su criatura. No sé si sepan que los pulpos, esos animales curiosos, misteriosos y también amenazantes que han sido protagonistas de innumerables historias marítimas y de relatos visuales que siempre rozan lo fantástico, los pulpos tienen un proceso reproductivo que acaba con un trágico final para las hembras. Y es que estas, una vez depositados los huevos fertilizados, los cuidan de manera sistemática y obsesiva, hasta el punto de que se olvidan incluso de alimentarse y mueren cuando los pequeños pulpitos empiezan a romper su cascarón, en, como dice Daniel Fernández, cito, una suerte de rito atávico y escalofriante. Como pulpo en un garaje, o mejor, como pulpo hablando en un garaje, Karen, de la mano de la universidad pública y a través de ese algo que pueden generar las prácticas artísticas, desafió la inmutable previsión de la ley y enseñó las incomodidades de tener en cuenta, de tener que contar con un saber enmarañado, de conocimientos enredados, precarios, fronterizos, producidos por seres, por cuerpos muchas veces fuera de lugar. Trabajar con el imprevisto, o desde el imprevisto acogiéndolo, de algún modo esperándolo, y hacerlo desde contextos como la cárcel, con esa conexión extraña con la universidad, es siempre un acto de enseñanza. Y enseñar aquí, no se malentienda, no tiene tanto que ver con la lógica pedagógica de la instrucción, sino más bien con la transitividad del verbo que saca a la luz, que muestra. Enseñar aquí, con esto acabo, es una de las prácticas más importantes del trabajo desde las visualidades. La potencia que hace aparecer a las mujeres presas capaces de reclamar su derecho a ser vistas y a ser escuchadas, capaces de rechazar sentencias fundadas sobre prejuicios de género y legislaciones patriarcales, capaces de mostrar y enseñar lo que el derecho penal deja fuera. Termino esta presentación compartiéndoles un deseo que he pronunciado en voz alta repetidamente en estas últimas semanas. Un deseo que quiero convertir en una invitación para la despedida. Ojalá estemos listos también nosotros, desde esta institución, desde este instituto, para responder y hacerlo bien, esto es de manera recíproca, como nos dice Haraway. Ojalá estemos listas y listos para responder bien a los enormes inconvenientes, a las grandes dificultades que aparecen, que acontecen, cuando el pulpo aparece en nuestro propio garaje. Esta interjección, como la tinta del calamar, va directa a los ojos y a los oídos de todas las que en estos días vamos a acompañar las ponencias y las conferencias magistrales, de un coloquio que espera situar ese algo del que poco sabemos y que escapa a la previsión, pero que puede animarnos a favorecer el tránsito del pulpo al mar. En ese caso, ese algo que el arte ofrece viene de la mano de la palabra y de la escucha, aquello capaz de triangular saberes que sitúen el desaguisado que puede desplazarnos al garaje y que expliquen el dolor que conlleva un cuerpo fuera de lugar, fuera de sí. A menos que, y esto nunca lo sabremos, seamos nosotras mismas el pulpo, la pulpa, intentando hacer brillar los vértices de ese triángulo en la oscuridad del garaje, para con ello tomar un respiro.
jalar aire para tratar de explicar el profundo dolor que nos situó fuera de lugar. Y hasta aquí, muchas gracias por su escucha. Gracias. Muchas gracias, Rian, por esta maravillosa conferencia de apertura. La verdad es que no tengo mucho más que añadir. Estoy muy conmovida. Posiblemente se me vaya a escuchar en la voz. Pero en todo caso me gustaría hacer un comentario pues más a manera de cierre, que creo que en realidad puede ser como que una especie como de paraguas para las discusiones que van a seguir en las mesas a lo largo de toda la semana, y que quiero comentar más en términos como de una invitación a partir de lo que nos compartiste, que tiene que ver con justamente fuera del lugar del que hablabas, pensar también las epistemologías situadas como unas epistemologías fuera del lugar, pensar fuera de los confines habituales, otros escenarios educativos, y que justamente pueden abrir tentáculos, pero en este sentido del que tú hablabas, justamente de sentir y palpitar, ¿no? Y como también desde los afectos. Y creo que a mí algo que me dejó tu presentación tuvo que ver con también mover la pregunta que estaba, por ejemplo, en la convocatoria del coloquio a cómo se genera el conocimiento, y más bien pensar qué se puede hacer con él, ¿no? Qué se puede hacer con él justamente para suspender, para interrumpir pues el curso de actos injustos, sobre todo como ya decías, en un contexto histórico de horror extremo, en un pues, país fosa, en el que en realidad creo que hay muchas cosas que desde pues, nuestras propias pues, maneras de estar en el mundo podemos impugnar estas justamente estructuras de las que hablabas, estas estructuras que habitamos, y pues también más formular en términos como de preguntas, pues por las potencias que pueden tener el arte o como tú las referiste, las prácticas creativas del saber, en estos procesos híbridos en las que el arte, digamos, puede ser una herramienta entre tantas, ¿no? Una herramienta, como decías, para dar a luz, y en todo caso también probablemente para liberar, para hacer justicia, y creo que hay muchas cosas todavía que pues ni siquiera o sea, como muy improbables, que ni siquiera luego podemos llegar a pensar si no hacemos también estos ejercicios como de imaginación radical, ¿no? Desde nuestras prácticas. En fin, creo que dando otro bucle o abriendo otro posible sentido a la metáfora que estás utilizando también del pulpo, pensar justamente en abrir, o sea, cómo abrir otros tentáculos en donde sea necesario, ¿no? Que podamos intervenir siempre desde donde estamos y desde quienes somos, ¿no? En este caso, pues, creo que fue muy, no sé, muy lindo, muy conmovedor lo que nos platicaste, pensándolo desde la universidad, desde el instituto, y pues creo que esos serían como que el comentario que a mí me gustaría pues formular más en un sentido, como ya lo dije, de invitación para pensar con todos los demás participantes del coloquio. Muchísimas gracias de verdad, Rian. Lindísima exposición. Muchas gracias a ustedes. Gracias.